Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones a todos ustedes, queridos hermanos, que siempre se conectan con este canal, Escuela Profética para las Naciones. Amén. Estamos aquí para siempre cumplir con el envío que Dios nos da desde aquí, desde Noruega, para todas las naciones de Latinoamérica y también para otras naciones de habla hispana. Desde también recibimos en Estados Unidos, en Europa también nos conectamos con otras personas y siempre estamos atentos a sus mensajes, a sus saludos. Amén, y a todas sus bendiciones. Estamos aquí reuniéndonos después de haber tenido nuestro viaje de celebración. Amén. Hemos sido grandemente bendecidos por el Señor. Agradecemos un año más de vida. Porque, bueno, en Cristo Jesús yo puedo testificar que es la mejor vida que nosotros podamos tener y en el cual siempre vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso es lo más importante. Amén. Siempre manteniéndonos firmes en el Señor y sabemos que con Él pues todo lo podemos, en Cristo que nos fortalece. Amén. Bueno, hoy día estamos aquí para lo que vamos a finalizar ya la serie que habíamos tenido en esta última parte del año sobre las puertas eh, físicas y espirituales según la Biblia. Pero en estos dos últimos capítulos estamos hablando específicamente de puertas dimensionales espirituales. Amén. Entonces creo que en la clase anterior ya habíamos recibido algo sobre sueños y visiones, que es algo muy amplio, les voy a decir, de hablar, y es algo que lo vamos a experimentar constantemente, sobre todo las personas que tienen ese llamado, ¿no? Ministerial, especialmente, yo no estoy diciendo que son los únicos, ¿no? Lógicamente, los 5 ministerios, ¿ya? Cuando entran en niveles de revelación, en niveles niveles mayores de unción, niveles mayores de gloria, porque hay muchas dimensiones en esto de la gloria que ya les voy a explicar aquí. Vamos a ver que en todo eso Dios nos va llevando como de la mano, como llevándonos por distintas puertas, que estas se van a abrir muchas veces en sueños y visiones, ya lo hemos visto, ¿no? Porque va a conectar nuestro consciente con nuestro subconsciente, especialmente cuando sabemos que son sueños y visiones que vienen de parte de Dios. Amén. También habíamos visto lo que es el hombre y los sentidos, tanto naturales como los sentidos espirituales, que son los que se activan, por ejemplo, ¿no? Habíamos visto, eso era el punto número 2, el hombre y los sentidos naturales. Nuestros sentidos naturales nos pueden llevar a que se abran puertas eh, también dimensionales espirituales, pero también estas pueden ser físicas también. Entonces, en esto de las puertas dimensionales espirituales pueden ser físicas y también espirituales, ¿ya? Esto es lo que quiero que entendamos, es que a través de un lugar físico o de algo que va a tocar un punto físico es que vamos a poder entrar pues en esos niveles espirituales mayores que se nos abren en distintas dimensiones. Muchas veces las dimensiones son lugares, muchas veces son situaciones, otras veces son como una realidad espiritual. ¿Ya? Entonces, le damos gloria a Dios por todo esto que el Señor nos ha enseñado durante muchos años. Es mucho, no solo conocimiento adquirido, es conocimiento vivido, conocimiento experimentado, conocimiento que viene a través de testimonios de personas con las que hemos trabajado, con las que hemos entrenado. Y también viene a través de distintos estudios, libros, videos, enseñanzas que hemos aprendido. Entonces, algo queremos compartir con ustedes. Entonces, esto es como un resumen, nada más, ¿ok? Así que oramos en el nombre de Jesús para que el Señor, lógicamente, sea siempre glorificado en cada una de estas enseñanzas, que el Señor siempre esté trayendo más revelación a ustedes, que ustedes puedan investigar, estudiar más, recibir más revelación, pero acuérdense
que la enseñanza viene del Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios. Amén. Y también siempre le damos el primer lugar y el honor siempre al Espíritu Santo, porque Él es el maestro, es el que quiere enseñar, siempre es el que me trae acá para enseñar algo que compartir de lo que Él quiere hablar. Entonces para eso somos instrumentos de Dios. Amén. Entonces oramos por eso en el nombre de Jesús. Y bueno, seguimos en este recuento porque dijimos que más o menos íbamos a hablar de 10. No sé si habrán más, pero al menos 10 puertas dimensionales, espirituales y lógicamente que se conectan con cosas físicas es de lo que queremos hablar, ¿ok? Entonces en este punto número 2 habíamos visto que era el hombre mismo en sí. El hombre tiene muchas puertas, ¿no? Y hemos visto ojos, oídos, son los 5 sentidos espirituales y lugares de acceso a nuestro cuerpo y lugares de donde salen cosas de nuestro cuerpo, también habíamos visto. Número 3, habíamos visto los sentidos espirituales, tanto ojos espirituales, oídos espirituales, el gusto espiritual, el olor y el tacto espiritual. ¿Usted quiere saber más de eso? Bueno, repase en el capítulo anterior y también busque nuestro video sobre el discernimiento y los sentidos espirituales también. Eso también hemos enseñado el año pasado, ¿ya? Ahora, el punto número 4, habíamos hablado de todos los lugares físicos. Son lugares físicos. Hablábamos de lugares físicos, pero a través de estos lugares físicos se entran y se abren puertas dimensionales, ¿no? Ya habíamos visto lugares conectados con la adoración, con altares, que se conectaban con líneas espirituales, calendarios. Aquí yo quiero hacer una pausa y hablar desde una experiencia que yo tuve hace muchos años. Esto fue, creo, el año 2009, cuando a mí me tocó solamente ir, les voy a decir, ahí yo no iba a ninguna misión, pero ocurre que cuando los ministros de Dios se mueven en territorio, especialmente apóstoles y profetas, pues inmediatamente son localizados por los principados o por los espíritus territoriales. Entonces yo iba en una misión de trabajo, así podríamos decirlo. No era que estaba de vacaciones, sino una misión de trabajo. Y yo tenía que pasar por un lugar. Ocurre que del país del cual yo vengo, Perú, es muy conocido a nivel mundial más por las cosas esotéricas, por las cosas que se conectan con el paganismo y con los cultos ancestrales. Es así, de ahí venimos. Entonces, hay muchos lugares físicos de donde se abren puertas espirituales, pero yo les quiero hablar de un lugar que literal les digo que es un lugar donde se abre una puerta espiritual, pues con el mundo de las tinieblas y con el segundo cielo. Está súper conectado con el mundo de arriba, que ellos le llamaban así, los incas llamaban el mundo de arriba y el mundo de abajo. Se conecta con el inframundo y se conecta con el segundo cielo. Así, literal. Donde están los ángeles caídos, esos ya. Y en ese lugar yo iba pasando. Siempre que viajaba, lógicamente, siempre oraban por mí en la iglesia. Así yo me fuera a lo que fuera. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que siempre uno se debe reportar a sus líderes para que estén cubriéndonos en oración. Así uno se vaya de vacaciones, me dice. ¿Por qué? Porque por la labor que estás haciendo, la retaliación te puede venir en vacaciones. Así estés de vacaciones. Te van a reconocer inmediatamente lo que tú estás haciendo, quién tú eres. Entonces, en aquella época, yo recién pues habría tenido, yo tenía recién tres años, yo no había llegado ni a 5 años, creo. Sí, algo así fue, alrededor de 4 o 3 años en la vida cristiana. Era el cuarto año, ya me acordé, era el cuarto año. Para el quinto año ya nosotros entrábamos en otro nivel de conocimiento, pero aquí era que yo tenía que llevar a unos pasajeros alemanes hacia Arequipa. O sea, de Lima a Arequipa hay una ruta, hay un lugar que se llama Ica. Y en ese lugar de Ica hay muchas culturas ancestrales de antes de los incas, de los pre-incas, les digo. Entonces, ahí están nosotros tenemos que cruzar de Ica a Nazca para llegar a Arequipa. Entonces, si muchos conocen y han oído hablar de las líneas de Nazca, les voy a decir que lo que se cuenta ahí es real, real literal, ¿ya? Porque
Yo había leído de los españoles de la época de las crónicas, los cronistas, ya así se puede decir. Los cronistas habían escrito cosas realmente tiradas de pelos, se los digo. Pero cuando conforme estudiaba más, porque yo había estudiado mucho historia, mucho de todo eso, de la cultura nazca, que era antes de los incas y todo eso, nadie ha sabido a ciencia cierta el origen, porque ya luego me tocó ir a las mismas líneas de Nazca. Ahora yo solamente pasaba por la carretera y al fondo están las líneas de Nazca. Eso no es algo que se vea a vista así abierto, no se puede ver a menos que tú vayas en un avión, una avioneta. Y les voy a decir que la mayoría de veces eh, esos espíritus, no solo territoriales, nuestros ángeles caídos que controlan ese lugar, piden sangre, ¿ya? Entonces, cuando pasa eso, se cae una avioneta y hay accidentes. O sea, a mí Dios nunca me ha dado paz de ir a ninguna de esas avionetas, pero lo que sí fuimos fue al mirador. O sea, hay un mirador desde donde tú puedes ver las líneas principales, pero no vas a ver todo el calendario completo, porque la gente dice que es un calendario. Algunos dicen que es un calendario agrícola, otros dicen que fueron otras cosas. Por los estudios que habíamos llevado y porque hubo una mujer alemana que se llamaba María Reich, ella, miren, se quedó siendo guardiana de ese lugar. Todos sus, creo que, no sé si 50 años se quedó ella, 50 o 60 años se quedó ella ahí, porque trajeron mucho inversión de, obviamente, de esos museos, universidades de allá de Alemania, para apoyar la investigación. Pero ella nunca pudo decir a cierta qué era. Ella decía que esos símbolos sí se conectaban con dioses. Eso sí decía, eso sí dijo ella. Que se conectaban con dioses, pero que como que cada símbolo, porque son como 12 símbolos, justo que ellos llegaron a recolectar, por eso decían, es para cada mes del año. Ellos levantaban adoración y culto a esos dioses. Y es como un calendario. Entonces, para ellos es un calendario, ¿no? Es lo que se dice, ¿ya? Yo les puedo decir que antiguamente, cuando yo leí la historia de los cronistas, ellos dicen que que, que lo que ellos hacían, ellos veían, porque ellos veían que, lógicamente, por más que querían imponerles el catolicismo, por más que querían imponerles, lógicamente, el idioma y todo eso, ellos en su mismo idioma hacían rituales en ese lugar de la pampa, porque es una pampa de Nazca. Es grande, es un desierto grande, pero es increíble las figuras que han pasado miles de años, no sé cuántos siglos habrán pasado, pero eso permanece intacto, no se borra, no se borra, o sea, es algo muy profundo, como cavado y de tal manera como si se hubiera diagramado desde el cielo, se los digo, así. Es literal, o sea, es como si hubieran eh, bajado los ángeles caídos, lo hubieran hecho, ya, con eso les digo. Pero eso son, lógicamente, nuestras hipótesis, ¿no? Es lo que creemos. ¿Por qué? Porque todo apunta a eso, porque me acuerdo que uno de los cronistas muy reconocidos, no recuerdo ahora el nombre, él dijo que cuando él pasó con sus expediciones por ese lugar, dice que él veía bajar así, él dice que él bajaban, eh, que al compás que hacían música, porque ahí he encontrado muchos instrumentos, música, danza, eso hacían, es la alabanza que siempre el diablo busca, ellos hacían esos rituales paganos, por eso les estaba diciendo aquí, estos son lugares conectados con la adoración, altares, se conecta con líneas espirituales y calendarios. Ya, este es otro, este lugar es así, este lugar es así. Ya, y él decía que el mismo diablo, porque ellos veían así, que bajaban unos seres del cielo, decía, el mismo diablo bajaba, los mismos demonios, decía así en su idioma, bajaban y como si cayeran rayos del cielo y se iluminaba ese lugar, decía, se iluminaba ese lugar. O sea, imagínense, es un lugar donde se encuentran con ángeles caídos. Hay muchos lugares en Perú y yo sé que también en México, en otros lugares de Centroamérica, otros lugares de Sudamérica, como el caso de Bolivia que les dije, se encuentran con demonios. Entonces,
cuando antes que yo fuera a ese lugar, hiciéramos lógicamente una visita a ese lugar, a mí me tocó pasar solo por la carretera. Entonces, mientras iba por la carretera y íbamos en la noche, lo que yo escuché, o sea, se me abrieron porque en los sueños son, le digo, los lugares, las puertas dimensionales, ¿no? Se abren en el espíritu. Entonces, así como vas a escuchar ángeles y tener visitaciones, vas a escuchar a todos los demonios, lógicamente. Entonces, a mí me tocó pasar solo por la carretera y inmediatamente yo escuché el sonido de un aeropuerto. Ni bien pasaba por ahí, por ese lugar. O sea, lo supe porque a esa hora marcaba una hora y marcaba el lugar que estábamos pasando. Entonces en eso yo empezaba a orar en lenguas, en mi sueño yo empezaba a orar en lenguas. Y yo pienso que todo esto debe haber sido porque justamente estábamos pasando y había como una oposición y mi espíritu se levantaba a orar, orar, orar en lenguas, lenguas. Y en eso yo sentía que los pasajeros se despertaban y que uno de ellos me decía, ¿qué te pasa? Estás como loca, ¿qué está pasando? Y yo como que le decía que se callara, porque si yo no hacía eso, no íbamos a pasar, no íbamos a pasar ese lugar, porque ese lugar es una carretera, lógicamente, pues peligrosa, oscura. Pero cuando yo escuchaba el sonido de un aeropuerto, escuchaba a los demonios, guardianes, justo porque en carreteras también se establecen guardianes de puertas, puertas dimensionales espirituales. En lugares físicos, conectados con lugares físicos, hay ángeles caídos, así como hay ángeles de Dios abriendo puertas, pues también hay ángeles caídos abriendo y cerrando puertas. ¿Por qué? Porque esos lugares están consagrados. Entonces nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener conocimiento de estas cosas. Entonces esto se me tuvo que revelar en sueño para saber cómo entrar guerreando en lenguas así. De otra manera yo no pasaba. Pero yo escuchaba que ellos preguntaban por mi nombre. Ellos buscaban una lista. Y en esa lista, porque me decían, identifíquese, identifíquese, diga su nombre, para saber si la vamos a dejar pasar. Y yo solo oraba en lenguas, oraba en lenguas. Y luego decían, ah, ya la encontramos. Aquí está ella. Y luego como que me querían meter duda de que si yo me llamaba así. O sea, como que ponían en duda un cuestionamiento de mi nombre. Que realmente ese era mi nombre. Entonces para esto yo seguía orando, guerrando, guerrando. Entonces en eso sentí como que mientras más intensificaba mis lenguas, salía como fuego y de pronto ese aceleraba y ellos no podían detenerme, no podían. Yo tenía que pasar, o sea, yo sabía que tenía que pasar sí o sí. O sea, inmediatamente sentí como que había una lucha, una guerra espiritual y ángeles era como que me ayudaban. O sea, yo al orar en lenguas me conectaba con el cielo y pedía ayuda espiritual y los ángeles me ayudaban, así, a guerrear y entrar por esas puertas dimensionales. Es así, como que hay lugares en carreteras donde hay eso. Y en las entradas que le dije, ¿no? En las entradas de los puertos, por ejemplo. Puertos, aeropuertos, que también siempre les he dicho, fronteras, también les he dicho, porque lo he visto, porque se escribe de eso, varios han testificado también, ¿no? Luego hay un lugar, por ejemplo, hay lugares que son como montañas o hay lugares que son como... eh, hay un bosque de piedras que también es muy contado, que ahí hay gente haciendo ocultismo, paganismo y todo eso, se llama Marcahuasi. Ahí se hacen sacrificios. Ahí la gente según ellos dicen, tienen encuentros con ovnis, con seres extraterrestres. No, son ángeles caídos. Son ángeles caídos. Entonces ellos bajan porque la gente le rinde culto, porque la gente los llama. Pues esos son los ángeles de luz, eso es lo que dice, que se disfrazan como ángeles de luz. Pero hay gente que sí sabe literal, pues que ahí se van a hacer encuentros con los demonios. ¿No? Eso es lo que pasa, es como lo que pasa en el turismo esotérico, en la selva. En la selva se van a hacer su festival de ayahuasca y un montón de cosas. De San Pedro, todos esos que hacen rituales, se abren el tercer ojo, todo eso tiene que ver con las puertas de las tinieblas. Pero así. Entonces, en las carreteras hay lugares específicos donde yo he visto puertas y he visto guardianes y vigilantes. Y yo sé que nos dejan entrar a nosotros, pero no dejan entrar a otras personas.
Y por eso que el apóstol Pablo decía, se me ha abierto una puerta, pero tengo resistencia. Entonces, puertas que se abren, pero no puedes tomar, como se dice, ese territorio, no puedes entrar a tomar totalmente ese territorio. ¿Por qué? Porque hay oposición, porque hay espíritus asignados para esas puertas, hay vigilantes, espíritus territoriales, hay, lógicamente, están conectados con los principados, las potestades y todas esas cosas. Pero para eso mayor es el que está en nosotros. Por eso yo les digo, dependiendo los niveles a donde Dios los lleve. Ya cuando Dios abre puertas, lo que se ve son ángeles. Entonces, cuando mi esposo y yo hemos pasado, entrado a nuevos lugares, nuevos territorios, literal vemos así como unas puertas gigantes que se abren y los ángeles están ahí abriendo. Esos ángeles o guardianes de esas puertas las abren y descienden otros ángeles así como para llevarnos en otro nivel. Es una cosa espectacular. Pero todo eso, vuelvo a repetir, se puede ver en el mundo espiritual cuando tú activas esas puertas espirituales que se abren también a partir de justamente esto, ¿no? Porque todo lugar que esté conectado con la adoración, con altares, se conecta también con líneas espirituales, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que ir a establecer eso. O sea, si las tinieblas lo han establecido, tenemos que ir a derribarlo, destruirlo y nosotros a tomar ese lugar e implantar lo nuestro. Por eso la alabanza es una puerta espiritual tremenda, tremenda, tremenda. La oración, ¿no? El orar, por eso, el orar en el espíritu, tú abres lengua, se abren puertas dimensionales. La acción de gracias, por ejemplo, ¿no? Todo eso es parte de la adoración, parte de la alabanza que uno le levanta al Señor. Cuando uno levanta un altar, un altar de oración, uno levanta esas cosas, ¿no? Y también es como lo que vimos a través de los sueños, como lo que le pasó a Jacob, ¿no? Que vimos. Entonces fue en un lugar donde él descansó y ese lugar él le puso por nombre Betel, porque decía, porque esto es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, porque los ángeles subían y bajaban. Entonces, hay lugares donde te conectas en esa dimensión, donde los ángeles suben y bajan. Es distinto lugares donde los ángeles solo bajan, pero lugares donde los ángeles suben y bajan es porque llevan cosas y traen cosas, desatan cosas. Entonces, por eso hay que saber establecer nuestro Betel en algún lugar. Luego también, como lo que les dije, lo de Jerusalén. También hay que saber establecer un Jerusalén. Pero todos estos lugares, es como la tierra prometida, está lleno de gigantes, está lleno de espíritus territoriales, está lleno de todos los principados y todas esas cosas. Entonces, por eso, de toda esa jerarquía demoníaca que ya sabemos, entonces hay que saber pelear contra las tinieblas. Por eso es que Dios nos va a llevar y nos va a enseñar esos niveles mayores donde uno ya aprende a hacer lo que es toma territorial, liberación de territorios, sanidad de la tierra. Para eso necesitas un mapeo espiritual y un entrenamiento en un equipo apostólico a través de un ministerio apostólico y profético o de un equipo donde te van a enseñar eso. Entonces, si tu llamado es eso, es diferente, eso es otra cosa. No es algo de lo que a mí me toca entrenar, por ejemplo, mentorear. Luego también quería mencionar esta parte que no tuve mucho tiempo en el último video, lo que es mares, lagos, lagunas y ríos, ¿no? Que también son puertas donde entran, salen, tanto físicamente como espiritualmente. No sé si ustedes se acuerdan, en el mar hay lugares abajo, lógicamente, que están conectados con las tinieblas, y hay portales de las tinieblas en esos lugares. Y esto tiene que ver con las puertas del infierno. Entonces ahí, por ejemplo, está lo del Triángulo de las Bermudas, que todos los aviones que han pasado por ahí han desaparecido, como que hubieran entrado en otra dimensión y se fueron, ¿no? Por eso que
llaman ahí, por ejemplo, los encuentros del tercer tipo o del, no sé de cuántos tipos, pero, y de como que experiencias extrasensoriales, que es lo que la gente llama también muchas veces, pero todo eso tiene que ver tanto o eres del reino de las tinieblas o del reino de la luz, no hay más. Pero dentro de eso sí hay muchas puertas dimensionales, ¿no? Por ejemplo, eso está en el mar, ¿no? Ya hemos visto a través de los puertos, se abren las puertas para entrar en los territorios o salida también. Los lagos, como lo que me pasó a mí en el lago Titicaca, por ejemplo, cuando me tocó dormir ahí, es más, la primera vez tuve que dormir en una isla, en el punto alto, y abajo de la isla estaban donde hacían los chamanes sus rituales, abajo, y ahí te llevan a hacer turismo esotérico. Dios me permitió conocer todo eso para poder ir. Después regresé, eso era en el tiempo del mundo, que yo estaba en el mundo, porque yo mi carrera era de turismo de hotelería. Pero trabajé en la parte más, lógicamente al principio, más en turismo, luego en hotelería. Pero en esas visitas, primera visita que yo hice fue una cosa del infierno, les digo. Y lo mismo fue cuando me pasó a ir a Río de Janeiro, otra cosa del infierno. Y lo que se ve ahí es, yo decía, si eso yo pude percibir en el mundo, ¿qué es diferente cuando uno ya tiene todos los sentidos espirituales activados, pero en el discernimiento de Dios? Porque yo tenía sentidos espirituales activos, yo percibía, yo veía y, y sentía, olía las cosas, pero no lo tenía alineado totalmente a Dios. Entonces, por eso es que uno necesita ser redimido, uno necesita ser salvado. Ya cuando entro en esos territorios, luego ya entendí por qué, ya entendí qué se tenía que hacer ahí, ¿no? Para que ellos pierdan poder, para que ellos no tengan victoria en el nombre de Jesús, y más bien hay que llamarlos al arrepentimiento, esos brujos, esos chamanes, esos hechiceros que están ahí. Y lo mismo son en las lagunas y ríos por ejemplo, de la selva, del Amazonas. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Entonces ahí también hay cantidad de puertas, les digo, dimensiones de espíritu, más de las tinieblas, pero también del reino de la luz. Por eso nosotros tenemos que tomar. La tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que haya gente con entendimiento para que traiga la redención a la tierra. Es eso lo que está clamando. Entonces solamente cuando hay gente entendida, ¿no? Los entendidos resplandecerán. Los entendidos van a saber qué es lo que tienen que hacer con esos lugares tomados, porque ahí hay sacrificios, rituales, cosas que se han abierto. ¿Ya? Entonces, en todo esto, eso es lo que quería concluir con eso, de lo que habían visto el punto anterior 4. Y ahora sí vamos a entrar en el punto 5 sobre personas. Hay personas que son puertas. Hay personas que son puertas. ¿Ya? Hay personas que por el conocimiento, por el poder o por las riquezas que tengan, son puertas. Les voy a decir, en la Biblia, muchos hombres, por ejemplo, como vos, ¿no? Vos fue una puerta para Ruth, para entrar a ser parte de Israel. Lo mismo que Noemí. Noemí para ella fue una puerta. ¿Qué quiere decir? Que mis conexiones divinas van a ser puertas. Entonces, gente de influencia o gente con conexión te va a poder abrir la puerta. Ellos son la puerta. Y ellos van a ser usados también como llaves para abrir otras puertas. Pero a través de ellos vas a tener que llegar. Entonces, por eso es muy importante tener contactos divinos, conexiones divinas. Sobre todo si tú eres parte del reino de Dios, conexiones ministeriales, no para sacar beneficio, les digo, porque en ese sentido no es. Es por la conexión espiritual y no solo aquí en la tierra, sino con el cielo. Eso es lo importante, ese es el tesoro más grande. No de otras cosas, ¿no? Porque hay gente que busca, pero para sacar beneficio, esa no es la idea, sino que justo Dios te los pone y por algo es. ¿No? Por ejemplo, las puertas que tuvo José en la cárcel. Eh, la gente que lo llevó durante todo su recorrido fueron puertas para él, hasta llegar al faraón, que fue la puerta mayor que se le abrió.
Pero todas las personas, el copero, Putifar, todos fueron puertas para él. Y vamos a ver que igual es la mujer tsunamita que encontró el profeta Eliseo, ¿no? De la cual se habla en Segunda de Reyes 4, eh, específicamente en el versículo 8. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba, dice, insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer, ¿no? Una mujer importante, ¿no? Era una mujer con influencia, era una mujer con contactos, era una mujer que tenía poder, riqueza, bueno, tenía todo, pero le faltaba un hijo. Entonces ahí, por abrir habitación para el profeta, pues Dios le concede eso, ese milagro sobrenatural. Amén. Entonces, este es el tipo de personas que van a ser la puerta para nosotros. Entonces, para que él entrara a ese lugar y se quedara en ese lugar, él fue, ¿no? Ella fue la puerta ahí para Eliseo. Entonces, lo mismo va a pasar con distintas personas que Dios va a poner en tu vida y ellos van a hacer eso justamente. Personas que van a abrir puertas también de negocios, de influencia y de territorios, ¿no? Entonces, las personas que justo Dios te va a conectar, te va a contactar. Por ejemplo, en mi vida Dios ha puesto muchas puertas justamente para establecer una red apostólica desde Argentina hasta Estados Unidos. En cada país que Dios nos ha conectado, Dios ha establecido la puerta. ¿Quién es tu puerta? Y Él lo ha puesto, la conexión divina. Y Él lo ha dicho así, ¿no? Y lo mismo acá en Europa también. Nunca fue que yo fui a tocar puertas, porque el Señor siempre me dijo, yo te voy a abrir las puertas. Entonces muchas veces las puertas han sido a través de personas. Y es así, por personas. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que ellos son las puertas. Puertas para negocios, puertas para el ministerio, puertas para lugares de influencia, lugares de gobierno, ¿no? Para territorios, nuevos territorios, por ejemplo. Pero también vamos a ver que muchas, si son del mundo, estas personas, por ejemplo, con conocimiento, van a ser justamente esas personas que tienen el conocimiento de las puertas griegas, ¿no? De las filosofías, de las doctrinas. A través de eso es que ellos van a establecer más bien justo lo del reino de las tinieblas, lo que les decía los hijos de Grecia. Ellos son los que establecen. ¿Por qué? Porque por su poder, por su riqueza, por su influencia, van a establecer sus doctrinas, sus pensamientos, sus tendencias. Entonces, por eso hay que orar por esas puertas también, para que esa gente de influencia sea gente para el reino de Dios. Así no sean cristianos, les digo, ¿no? Por ejemplo, como Donald Trump, como Elon Musk y toda la gente, ellos tienen un conocimiento, lógicamente, de la palabra de Dios y están en la búsqueda del Señor. Todavía no están convertidos, lógicamente, al 100%, pero Dios tiene instrumentos de justicia, tiene instrumentos, tiene gente de influencia a la que va a usar en los gobiernos, en los 7 montes en general, aún en el mundo del entretenimiento, por ejemplo, ¿no? En el mundo de la música, en todo eso, ahí hay personas que son puertas, son importantes. Entonces, ellos abren puertas. Por ejemplo, hay personas que son puertas para avivamiento, por ejemplo. Son personas que son claves, importantes en un territorio, en un lugar. Hay personas que son puertas de rompimiento. Ellos van a ser las puertas porque Dios los va a activar de tal manera que ellos van a ayudar a que otros tengan rompimiento. Entonces, ellos también son personas así. Entonces, muchos de ellos son personas justamente de influencia o de poder o de riqueza o tienen todo de repente, no lo sé. Pero por causa de eso es que ellos se convierten en puertas. Y para Dios, todas las puertas son establecidas por Él, sean gente del mundo, gente gentil o gente cristiana.
Luego, número 6, vamos a ver algo muy importante que está conectado muchas veces con las tinieblas y es puertas son cosas y animales conectados con la idolatría, la brujería y el ocultismo. Y también vamos a ver aquí, vamos a citar aquí también eh, las comunicaciones, por ejemplo, la televisión, la radio, los videojuegos, los objetos consagrados a otros dioses, animales para sacrificio o asignados por las tinieblas. Entonces, muchas veces Dios ha hablado de esto, por ejemplo, esto que son objetos. Y yo en algún momento creo que les he dado testimonio muchas veces de tener cuidado con los regalos, con los souvenirs, con lo que tú puedas recibir, porque a través de eso es que puede entrar un anatema. Si leemos por ejemplo, la palabra anatema viene de la transliteración del griego, se traduce el vocablo hebreo keren o jeren, que significa algo dedicado a Dios, tanto para su servicio como los sacrificios o para su destrucción como el caso de un ídolo o una ciudad, ¿no? Entonces, anatema se le llama a todo aquello separado, apartado para Dios. Pero si era algo conectado, lógicamente, eh, ¿no? Con el caso de ídolos en ciudades, era algo que iba a ser para destrucción. ¿Ya? Entonces, es como el que está consagrado, el nazareo. ¿Ya? El nazareo era separado, apartado, dedicado solo para Dios. ¿No? Entonces, en cierta forma estaba conectado con la palabra anatema, pero luego a los que sí eran consagrados, por ejemplo, como los animales para los sacrificios, ellos eran anatemas para sacrificio. Por eso, anatemas para servicio, anatemas para sacrificio, anatemas para destrucción. La destrucción era todo lo que está conectado con los ídolos, como lo que le pasó, ya sabemos, a Josué, ¿no? Con lo del pecado de Acán, que el Señor le dijo, el anatema está en el campo, porque había un hombre que había desobedecido, Acán, ¿no? En Josué 7, él había desobedecido y él dice que había tomado del anatema, dice, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y eso no lo sabía Josué, no sabía que él había tomado del anatema. ¿Qué quiere decir? Una ciudad es tomada, separada, consagrada con todo lo que había para Jehová. Por eso debía ser destruido, quemado. ¿Por qué? Porque todo estaba consagrado a otro Dios. Todo estaba consagrado al enemigo. Entonces, para que Dios, porque en aquella época no había forma de redimir, no había forma a través, habían sacrificios que hacían la expiación, lógicamente, pero no estaba Cristo todavía en la tierra, no estaba la obra de la cruz. Entonces, para eso Dios necesitaba quemar y destruir todo eso, ¿no? Porque se tenía que desarraigar de la tierra prácticamente, porque así lo decía la ley. Ellos vivían en la ley y tenía que ser así. Pero este hombre le había entrado pues la avaricia y todo eso, y él tomó del anatema, se lo escondió y eso encendió la ira de Jehová y les trajo la pérdida de esa batalla, ¿no? Y es por eso que se sabe así que hay objetos que son anatema. Entonces, si son anatema, para eso no los debemos tener nosotros, ¿no? Muchas veces no nos hemos dado cuenta y, por ejemplo, cuando tú llevas llaveritos o mantos o cualquier cosa que tenga símbolos paganos, ya es una puerta para las tinieblas. Para las tinieblas ya es una puerta. Entonces, ocurre que el enemigo lo que va a buscar es una puerta de entrada a tu hogar para ya sabes, él viene a qué, a robar, a matar y a destruir, ¿no? Entonces, de cualquier manera ejercer algo de eso, o si puede los tres.
Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con objetos, cosas y también animales, porque hay animales asignados para eso. Hay animales que te los envían, por ejemplo, por trabajos de brujería, para hacer maldad, ¿no? Hay animales que entran con otros espíritus. Es por eso que tenemos siempre que orar, cubrir nuestras casas y no permitir que haya algo que tenga acceso, un punto de acceso a nuestra casa ni a nada, y menos a nuestro cuarto, menos a nuestro lugar secreto, ¿no? Nuestro lugar de consagración, de altar, porque está conectado con la idolatría, la brujería, y eso Dios aborrece. Entonces a Él no le agrada eso. Entonces, muchas veces nos ha tocado a nosotros botar cosas que están consagradas a las tinieblas, y les digo que parecían cristianas y han sido aún regalos de otras personas. A mí me han regalado, les digo, cremas, colonias, cosas así. Y yo lo paso por el radar del Espíritu Santo porque yo no quiero tener ninguna puerta de acceso por situaciones de empresas, compañías que tienen adoración a otros dioses. No, ahora es distinto las manos que lo fabrican, bueno, eso es otra cosa, pero si la compañía total está consagrada, yo no quiero tener nada de eso. Entonces a mí me ha tocado tomar autoridad, romper o quebrar o sacarlo de mi casa, porque Dios no lo quiere, no le agrada. Entonces el Espíritu Santo mismo me dice y me pone, y es más, le pido confirmación, me lo habla en un sueño, entonces ya no me queda a mí. Más duda, fuera, a sacarlo todo. Ya entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque muchas de esas cosas están conectadas con las tinieblas, sobre todo con sacrificios, ¿no? Ya muchas veces les he contado mis testimonios, aún de regalos que me han dado, ¿ya? Entonces, no aceptemos nada. Comida, por ejemplo. Comida también, les he contado testimonios cómo entra brujería a través de las comidas. No aceptes de cualquier persona. Tienes que lógicamente, santificar todo lo que está en tu casa, preguntarle al Señor si hay alguna cosa más que a Él no le agrada, o que haya tenido una consagración, porque a veces pasa que recibes cosas de herencia. Yo había visto del caso de una hermana que cuando orábamos por ella, le decía, hay cosas de herencia en tu casa que están activando espíritus y te viene por herencia, decía el Señor, le viene por herencia. Es algo que ella ha heredado de sus ancestros, está en su casa y está abriendo puertas a que las tinieblas vengan a perturbar, a estorbar y a querer, lógicamente, abortar el destino de ella. Y así tuvimos que decirle, mira, pasa esto, por eso está pasando lo que está pasando. Entonces tienes que orar, tomar autoridad y sacar eso en el nombre de Jesús, ¿no? Y es así, mis hermanos, o sea, nosotros tenemos que ser muy entendidos, tener mucho discernimiento, mucha conexión con el Espíritu Santo, mucha intimidad, para que Él nos diga las cosas que pasan, ¿ok? Ahora, ya hemos visto que lo de la televisión, ¿no? Las películas, el cine, ¿no? Las películas también, qué tipo de películas estás viendo, qué cosas estás haciendo entrar por tus ojos. Se abre una puerta ahí, se conecta con tu puerta, entra, ¿no? La radio, qué música estás escuchando, qué persona estás escuchando, lo que ves, lógicamente en las revistas, en los periódicos, en el internet, los videojuegos, ni hablar, porque están haciendo hasta pactos satánicos en los videojuegos. Y cualquier tipo de objeto, ya sabemos, animales consagrados, ¿no? En nuestras mascotas podemos orar por ellos y también cubrirlos con la sangre de Cristo. Ellos son muy sensibles, sobre todo si tienes perritos o gatitos, son muy sensibles al mundo espiritual y ellos al contrario te van a ayudar y alertar. Vamos a ver algo más. Número 7. Y esto va por los dos lados, igual de las tinieblas y de la luz. Vamos a ver, número 7, personas claves con autoridad espiritual para abrir puertas, ¿no? Estos ya son el que te va a abrir puertas o que han abierto puertas, pero son personas con autoridad espiritual. En los otros eran con influencia, con conocimiento, con poder, con riqueza. Sí, también son puertas. Pero estas de aquí son puertas mayores. Puertas mayores porque tienes autoridad espiritual. Generalmente han sido todos en la Biblia, están escritos todos los nombres de los patriarcas,
los reyes, los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Como Enoc, Abraham, Jacob, Nehemías, Elías, Moisés y David. Y también apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, como Juan el Bautista, Bernabé, Pablo, Pedro, Cornelio, Juan, Felipe, Esteban. Y también ahora actualmente los 5 ministerios, generalmente porque ellos van en niveles de autoridad espiritual mayor, y otros ministerios que sirven en la iglesia, por ejemplo, los líderes de intercesión, los líderes de alabanza, y así, gente que puede ser, ¿cómo se puede decir? Su servicio muy oculto, pero en rango de autoridad está más arriba de repente que el pastor o que no sé quién, o que el líder de intercesión, porque es una persona que es totalmente consagrada, que sabe vencer sus batallas y ha subido de niveles espirituales. Entonces estas personas van a abrir puertas, ¿no? Y por eso a través de otras puertas, por ejemplo, como la oración, la alabanza, la acción de gracias, personas que saben levantar altares, por ejemplo. Pero lo mismo vamos a ver que se mueve en las tinieblas. En el mundo de las tinieblas hay gente con alto rango de autoridad espiritual y por eso vemos que en territorios vamos a ver que los chamanes, los santeros, brujos, ellos se mueven en niveles de rango espiritual. Entonces, en ellos hay personas de alto rango espiritual, por ejemplo, como lo que le pasó a un siervo de Dios que viajaba a Estados Unidos al África, ¿no? Yo no me acuerdo si les conté esto, pero él viajaba, por ejemplo, él estaba en un nivel de autoridad espiritual, pero él estaba entrando en un nuevo territorio. Entonces, cuando tú entras en un nuevo territorio, tienes que tener mucho cuidado porque a lo que te vas a enfrentar de repente está en otro nivel de autoridad espiritual. Entonces, esa batalla a ti te va a dar otro rango más. Entonces, va a ser por un rango más. Y ahí a él le tocó, dice que ni bien entraba en el territorio, en ese país a donde él iba a predicar una conferencia, dice, ni bien pasé la frontera, inmediatamente un espíritu entró por sus pies y ¡bus! Por poco lo mata y terminó en el hospital, ¿no? Y luego cuando entra al hospital, el Señor le dice que lo que le habían hecho, o sea, lo vine a visitar como a la medianoche, él estaba entubado, él estaba recién recuperando el conocimiento, y él decía, Señor, ¿qué me pasó? Yo solo sé que me desmayé en el taxi y por poco sentí prácticamente el espíritu de muerte. Y él le dice, sí, porque hicieron un trabajo de muerte para ti. Y le dice, la bruja que tiene este territorio está enlazada con un espíritu territorial. El espíritu territorial se mueve a través de ella por el rango de autoridad que ella tiene en todo el territorio. O sea, lo tiene atado al territorio, le decía así, literal. Y él le ha pedido que te envíe ese trabajo de muerte. Entonces la mujer había hecho un trabajo de muerte en tierra, en entierro, y había declarado su muerte. Por eso es que la tierra lo había absorbido. Entonces vamos a ver que en la tierra también es un portal. La tierra abre, en la tierra hay vida. Todo lo que se pone en la tierra y todo lo que se saca de la tierra entra, la tierra sale, y lo mismo es los hijos de la luz tienen que tomar autoridad en lo que siembran en la tierra, en tus palabras que caen a la tierra son semillas. Entonces, si tú estás maldiciendo esa tierra, o sea, hablando mal, quejándote, hablando mal en contra de la palabra, eh, ¿cómo se puede decir? Hablando cosas negativas a la palabra de Dios, en contra aún de la voluntad de los gobernantes del lugar, tú estás yendo en contra. Entonces todo eso está cayendo en la tierra. ¿Y qué te va a producir? Te va a producir eh, espinas, abrojos, maldición. No va a haber prosperidad. Por eso que nosotros cuando oramos en un territorio estamos sembrando y eso va a producir. Eso va a producir, eso lo dice todo el libro de Isaías, si tú lo puedes leer, la tierra va a producir. Jeremías también lo dice, porque a él le dijo el Señor, justo lo que les dije, lo de Jeremías, tierra, tierra, oye palabra de Jehová, y le dijo, tú tienes que revertir, tú tienes que tomar la autoridad espiritual que yo te he dado y tú tienes que revertir eso, tienes que cancelarlo y revertirlo. Y él lo hizo así, conforme a esa palabra del libro de Jeremías, ¿no? Que le habla a la tierra.
Entonces vamos a ver que eso es lo que hacen, porque ellos saben de los principios espirituales que nosotros tenemos, los principios divinos, y ellos lo aplican para el mal. Entonces nosotros tenemos que aplicarlo para el bien. Nosotros no podemos quedarnos dormidos. Es real, este mundo es real. Todo lo que está físicamente está conectado a lo espiritual. Entonces el enemigo busca tener esos puntos de acceso y de contacto. Entonces, ni bien él entró a ese territorio, le accedió no el espíritu de muerte inmediatamente venía a reclamar. Entonces por eso en nuevos territorios nosotros tenemos que saber cómo entrar, cómo comandar, y si nos pasa eso, lógicamente el Espíritu Santo nos va a ayudar. Él es nuestro ayudante, nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro guía, y para eso tenemos ángeles. Hay que activar ángeles también, ¿ya? A través de las oraciones. Entonces, estas personas claves, ¿no? Vamos a ver, como hemos visto en el reino de las tinieblas es así. Y también en el mundo vamos a ver que a través de reyes, sacerdotes, líderes, ¿no? Autoridades políticas, gobernantes, empresarios, por ejemplo, en un nivel alto, no es cualquier empresario, sino que, por ejemplo, el que es director del Consejo Nacional de Empresas, tiene una autoridad tanto en el gobierno de la tierra, pero en lo espiritual también hay una autoridad espiritual ahí, porque lo que él va a abrir y va a cerrar va a afectar también. Los artistas, por ejemplo, hay algunos que están metidos en cosas, en sectas, en religiones, tienen rangos de autoridad espiritual. No sé si ustedes han escuchado, pero, por ejemplo, las personas que han estado asociadas a este culto, a estos cultos paganos dentro del mundo de la música, varias tienen rangos de sacerdotes o otras tienen rangos de dioses. No sé si ustedes han escuchado eso, pero es lo que se sabe, por ejemplo. Entonces ellos en ese nivel, ellos abren y cierran cosas a través de la música, a través de lo que ellos lanzan y proyectan. Después hay que tener cuidado con lo que ustedes escuchan o lo que escuchan su familia o hijos también. Y bueno, cualquier otra persona de influencia espiritual, en autoridad espiritual, que combinando con la fama, el poder y la riqueza, pues van a influenciar en la gente en poder hacer todo tipo de cosas, tanto para el bien como para el mal. Entonces, por eso hay que orar siempre por las personas que están en cada territorio, que sea el Espíritu Santo rearguyéndolos de pecado, justicia y juicio, que si están en cosas malas, que Dios los llame al arrepentimiento, que el Señor haga y aplique la justicia divina y lógicamente que sea el Señor tomando control de las puertas, que el Señor establezca a la gente de autoridad espiritual en cada puerta. Eh, bueno, y número 8, vamos a ver justamente esta parte donde habíamos visto las puertas de la salvación. ¿Se acuerdan que le dijimos? Esto ya es literalmente el Señor Jesús. Entonces vamos a ver que el Señor Jesús mismo es la puerta. Él es la puerta. Él es la puerta de salvación principalmente porque a través de Él somos salvos, entramos, dice, a su redil, pero Él también se va a manifestar en cada etapa de nuestra vida cristiana, en cada nivel. Por eso es que hay personas que van a tener visitaciones del Señor Jesús, hay personas que van a tener sueños con el Señor Jesús, hay personas que aún van a ser llevadas de repente al cielo, no sabemos, a través del Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús y los ángeles, ¿no? Y los ángeles, pues ellos van a abrir puertas. Entonces, hay ángeles asignados para abrir puertas, como les dije, y cerrar puertas también. Entonces, los ángeles que han sido asignados van a traer esa conexión a través del Señor Jesús entre cielo y tierra. Entonces, el Señor nos va a llevar a ver esas puertas dimensionales, literal. El Señor Jesús es el único que puede abrir esas puertas en esos niveles al que nos lleva, pero sobre todo vamos a ver que son justamente de lo que habla. eh, ya vamos a ver también
en lo siguiente, que son lo de las puertas del cielo. Las puertas del cielo también son representadas a través de las personas que están en el cielo, porque se alcen sus cabezas, hablan. Entonces no solamente son esos portales que se abren en el cielo como puertas, sino son las personas que levantan su cabeza, porque dice alcen sus cabezas, dice. Entonces son las puertas, son las personas también que están allá, ¿no? Los ancianos, las personas que están en el cielo, los que recibieron al Señor Jesús en el cielo, en el Salmo 24, ¿no? Entonces, esas son las puertas dimensionales celestiales, vamos a ver, en esto del número 8, es a través del Señor Jesús y los ángeles, ellos abren esas puertas dimensionales celestiales. Entonces, en el cielo no solamente hay las puertas por donde tú entras, no, hay más puertas y hay ventanas en el cielo. En el cielo hay diferentes niveles de dimensiones, hay diferentes cuartos, habitaciones. Todo eso es a través de lo que hemos visto y hemos experimentado a través de sueños y visiones. Eso ha sido mi caso. No he sido pues todavía como otras personas que fueron llevadas al cielo, pero ellos me confirmaron lo mismo que yo he visto en el espíritu, tanto en sueños como en visiones. Y he visto literal, o sea, como lugares que vas llevando de nivel en nivel y vas entrando por puertas, por varias puertas y hasta llegar al trono del cielo. Están las cortes celestiales, está en el lugar donde está la adoración celestial, hay lugares donde están lógicamente las casas, las moradas celestiales y así hay distintos lugares que también están se habla en el libro de Enoc, por ejemplo, en el libro de Enoc se habla mucho sobre esto, sobre las puertas dimensionales del cielo, las celestiales, los portales del cielo se llama así. Entonces, la única manera de entrar ahí es a través del Señor Jesús. Y el Señor Jesús te puede llevar por distintas puertas a través de eso. ¿Por qué? Porque desde que Él te lleva, no solamente te saca, te resucita, dijimos, hay el nivel mayor es el de la ascensión. Cuando tú estás sentados en lugares celestiales, como dice la palabra. Estamos sentados en lugares celestiales, gobernando con Cristo Jesús. Amén. Entonces, eso establece que nosotros estemos allá arriba y que allá arriba tú te muevas en niveles espirituales y dimensionales mayores. Mayores. Entonces, a través de eso es que vas a entrar. Por eso tú dices, qué raro, ahora me vi en un lugar diferente, pero sabía que estaba en el cielo. Sí, porque has entrado a otra dimensión. Ahora, allí en el cielo, esas puertas dimensionales te van a conectar con puertas de conocimiento, puertas de prosperidad, puertas de bendición, puertas de sanidad, puertas de abundancia, puertas donde vas a acceder a riquezas, donde están, dice, acumulados los tesoros celestiales. Yo creo que les conté una vez cuando el Señor en visión me llevó a través de esas puertas del cielo, adentro veíamos más puertas y a mi esposo lo llevaban hacia un cuarto en una puerta y a mí me llevan a otro lugar en otra puerta. Eran dos ángeles que me llevan hacia el otro lugar y a él un ángel lo llevaba a otro lugar. Y así, o sea, esos fueron dos lugares que entramos, pero el Señor me decía, hay más puertas. Entonces, en otra visión, que fue como una visitación del Señor, ya yo vi que el Señor Jesús me decía, ya están abiertas las puertas, sigan pasando a los siguientes niveles que yo les abro la puerta, porque yo soy la puerta y yo solo puedo abrir esas puertas o enviar ángeles para que les abran las puertas, tanto en la tierra como en el cielo. Entonces nosotros pasábamos a otra puerta y así pasábamos como a tres puertas y decía un poco más y llegan ya a la puerta final, ¿no? De lo que él nos estaba mostrando allí en ese momento. Y también había un testimonio de a través de una hermana que estuvimos orando también. Ella tuvo un sueño y ella dice que en ese sueño el Señor Jesús la vino a visitar y dice que el Señor Jesús la llevaba al cielo. Y cuando la llevaba al cielo, el Señor Jesús le decía que ahí ella, ella pasaba, le dijo,
yo te he traído aquí porque te quiero mostrar esto. Entonces dice que la hacía pasar por una puerta y le decía, yo soy la puerta, entra, le decía, yo te he dado acceso, yo te he dado autoridad. Entonces pasaba, de ahí pasaba otra puerta y tenía que pasar 3 puertas, pero a la tercera puerta ella no podía entrar y ella no entendía por qué. Pero de pronto ella veía que había como una bolsa de basura y que esa bolsa de basura ella la tenía que sacar. La sacaba, pero dice que por más que quería entrar, no podía entrar. Entonces aquí viene la revelación. Dios nos ha dado el poder de atar y desatar. Hay algo que en ella estaba orando por sanidad y por revelación, porque ella estaba en una situación de terminal de cáncer en un seno. Y a ella le iban a operar. Entonces ella le estaba reclamando a Dios que la sane, el Señor Jesús. Y le decía, esa puerta donde vas a entrar es la puerta de la sanidad. Yo te he dado el acceso, pero el problema es que tú te has atado y tú no puedes entrar. Y al momento que le decía que ella sacaba la basura, ¿no? Porque eso lo recibimos en Interpretación 2 Profetas, interpretando el sueño, es todo lo que yo te he dicho que saques de tu pasado. Pero por cuanto todavía tienes falta de perdón, no puedes recibir, no puedes entrar a esa puerta para recibir tu sanidad, porque yo ya lo hice, le dijo, yo ya lo he hecho y yo ya te he dado el acceso, pero eres tú la que te estás atando, no te desatas. Entonces, así, hermanos, así podemos estar atados a través de palabras, a través de acciones. Entonces, nosotros mismos nos bloqueamos el acceso a las puertas. No es que el Señor no te quiera dar o que el Señor no te quiera sanar. Entonces, muchas veces es eso, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Pero eso es lo que pasa en estas puertas dimensionales del cielo. Entonces, cada vez que tú entras en el Espíritu a caminar en esos niveles de dimensiones espirituales, solo lo vas a hacer en el espíritu, solo lo vas a hacer con una vida consagrada, con una vida que ya no tiene nada, que ya no tiene nada que lo ate a lo terrenal, a lo carnal. Es por eso que la iglesia no entra en esos niveles, muy pocos entran en esos niveles, y es así donde ellos pueden tener esa experiencia, pero eso está abierto para todos. Si el Señor Jesús a todos nos ha posicionado ahí, pero el problema es que cuando tú te vienes a la tierra y te quedas en tus circunstancias, te quedas en tu dolor, te quedas en tu tristeza, en tu falta de perdón, en que te hicieron y no sales de ahí, ahí te quedaste, si no puedes avanzar a descubrir todas esas puertas celestiales que hay en el cielo, ¿no? Y las ventanas, de lo que vamos a hablar el próximo año, por lo de la visión. Entonces hay tantas cosas que descubrir, tantos tesoros que Dios te quiere dar y te estás atado. Es por eso que lo que ates en el cielo, ¿no? Vas a atar en el cielo, va a ser atado en la tierra, pero lo que desates acá, vas a desatar ahí arriba. Entonces, por eso que el Señor decía eso, que no le des lugar al enemigo, para que no te ate eso. ¿Ya? Entonces, y para que tú puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Entonces, muchas veces ya está ahí, ya está tu respuesta cerca, pero hay algo que te impide entrar a recibirlo. Entonces, esta hermana recibe la respuesta y ya depende de ella. Y así depende de muchas personas. Pero esto hacen los ángeles. Los ángeles, les vuelvo a repetir, abren puertas aquí en la tierra cuando Dios ya los envía en el tiempo que ya está todo alineado. Tú estás alineado, el tiempo está alineado, todo. Dios envía a los ángeles inmediatamente, te abre puertas inmediatamente. Luego, cuando ya entras en niveles celestiales, ¿no? En esos niveles dimensionales, como les digo, de mayor unción, mayor gloria, pues vas pasando, vas recorriendo. Entonces hay muchos niveles de gloria donde ya vas entrando como ministro de Dios, vas venciendo, entonces ya te vas a mover en mayores señales, mayores niveles de sanidad, mayores niveles de milagros, ya entras en viajes, en esos viajes dimensionales, en el espíritu, como los que yo he experimentado, ya no solo en sueños y visiones, sino literal, eres arrebatado en el espíritu y así como Enoch empiezas a caminar con Jesús y Jesús te empieza a hablar o te asigna un ángel para que el ángel te vaya llevando, explicando y así. Y en esos niveles de gloria mayor ya es por multitudes donde ya el Señor esparce el avivamiento,
trae reforma, transforma ciudades, naciones, territorios, así, ya porque tú ya estás en niveles mayores de gloria. Y has aprendido cómo establecerte en ese lugar y estar en adoración, postrado delante de Dios en humildad y ya habiendo sido procesado y transformado. Ahí Dios te quiere llevar, ¿no? Entonces todo eso es a través de la ascensión, a través de la puerta de Jesús. Ya no solamente estás en la puerta de la salvación, no solamente has descubierto el poder de la resurrección, no, ya estás en la ascensión, estás ahí arriba. Por eso que ya tú eres ciudadano celestial. Ya tú ves la Nueva Jerusalén, ya tú estás en el futuro, tú estás viendo los diseños de Dios, los diseños del cielo, y recibes la revelación. Entonces todo eso lo vas a traer a la tierra. Entonces ya nada de lo que pasa en la tierra a mí me preocupa. Es más, entras a vivir en la eternidad. Es por eso que, miren, podemos mantenernos jóvenes, resplandecientes, porque has aprendido a entrar en los tiempos de la eternidad. El tiempo, como dijimos, también es una puerta dimensional. El tiempo, el tiempo es una puerta dimensional del espíritu. El tiempo. Por eso el tiempo, ¿acuerdas del tiempo? Cronos, el que te trae muerte. Es por eso que la gente se desespera, ¡ah! Se deprime. Yo cumplo años, yo estoy feliz, estoy viva. Yo ya vivo en la eternidad, yo no tengo que estar preocupando, ay, una arruga más, ay. No, yo me gozo porque yo ya vivo en la eternidad. Yo estoy en el tiempo kairos de Dios, veo lo que Dios va a hacer. Esto es pasajero, etc. No, nosotros somos ciudadanos del cielo. Entonces, eso es lo que tenemos que establecer. Entonces, esto se establece justamente en el punto 9, en lo que es las puertas del cielo y el tiempo de Dios. Entonces, las puertas del cielo se activan inmediatamente cuando uno ha aprendido a ascender al monte santo de Dios, ¿no? Es todo el Salmo 24, esa es la clave para entrar a las puertas del cielo. Pero como les digo, hay muchas puertas dimensionales en el cielo. Y una de esas es justamente a través de vivir ya en ese lugar de autoridad espiritual, en ese lugar que Dios te ha posicionado allá arriba en lugares celestiales. Entonces ahí es donde tú aprendes a vivir en la eternidad. Ya no vives acá, ya no vives en el tiempo Cronos. Entonces de todo eso yo les voy a enseñar más el próximo año, porque definitivamente la gente necesita aprender esto. Por eso la gente no tiene victoria en su vida. Están enfermos, están en pobreza, están y siendo cristianos. O sea, ¿por qué? Porque viven más pegados acá a la tierra que en el cielo. Entonces eso es algo que no ha aprendido la Iglesia de Cristo. Y bueno, y el último punto es el punto 10, que es todo lo que es las puertas del Hades y el infierno, el inframundo, en lo que habla, y el inframundo, ¿no? Lo que habla el rico y Lázaro. Eso lo vemos ahí en el Nuevo Testamento, donde el Señor cita la historia de Lázaro y el rico. Entonces ahí dice, ¿no? Una separación. Entonces uno es el Seol, otro era el inframundo y otro era el paraíso, que estaba cautivo porque todavía el Señor Jesús no había ascendido. Entonces por causa de eso es que el paraíso fue llevado de ese lugar hacia arriba, hacia el cielo. Por eso que ahí dice, ábranse las puertas, 2 veces se abren las puertas. Uno fue para presentar la sangre y llevar, lógicamente, el paraíso y todo lo que el Señor había ganado. Y la segunda fue cuando ya ascendió, ya después de que dejó su vida en la tierra. Entonces todo eso está escrito ahí, que hay un lugar del infierno, del Seol, del Hades, y hay un lugar del inframundo, que es donde generalmente está la gente cautiva, la gente que está ahí, ¿no? Y eso fue lo que antiguamente, miren, antiguamente el paraíso estaba ahí. O sea, imagínense ahora con la gente que está en cautividades, nosotros los que tenemos el Ministerio de Liberación,
podemos ver a la gente que está en prisiones de cautividad, en cárceles, en jaulas, en territorios aislados de soledad, de desolación, de destrucción, en tierras del olvido, son lugares de cautividad. Todo eso está en el inframundo. No es el infierno, ellos no están en el infierno. Ojo, el infierno está totalmente la gente que ha muerto. Es gente que está aquí en la tierra, pero su alma está cautiva acá. Su alma ha quedado aprisionada acá. Entonces, por causa, ya sabemos, hemos dicho, de traumas, de iniquidades generacionales, porque ellos mismos han abierto puertas, le han dado legalismo al enemigo, están lógicamente en situaciones terribles espirituales, siendo cristianos, están ahí todavía y no se desatan. Entonces, cuando reciben liberación, reciben sanidad, ellos salen de ahí, salen conforme la palabra lo dice, y es muy claro, el Señor Jesús en Isaías 61, el Señor nos ha ungido justamente en una de las funciones es para liberar a los cautivos. Y no es la gente que está en el mundo, no, es la gente del pueblo de Dios que fue llevado cautivo. Entonces, esa función nos toca a nosotros. Entonces, por eso les digo, gente o ministerios o iglesias donde no hay liberación están infestadas de demonios porque ellos los tienen atados, los tienen cautivos. Entonces, cuando tú eres liberado y desatado, entonces aquí tú estás caminando en la tierra, pero caminas en la gracia de Dios y al contrario, tú estás conectado más con el cielo. Entonces ya ahí tú comienzas tu ascensión a caminar como Enoc en otros lugares. Ya caminas en la eternidad. Ahí donde como Jesús se le abría los cielos, estaba conversando con Moisés, con Elías. ¿No? Los ángeles viniendo, sirviéndole. Entonces ya en esos niveles deberíamos estar. Y al contrario, ayudar a más gente que sea libre. Pero lamentablemente hay puertas de las tinieblas que están aún activas, abiertas como esos lugares de cautividad. Lamentablemente, por eso que la iglesia necesita recibir mucha revelación sobre esto. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, cómo es que estas puertas del Hades del infierno se abren, ¿no? Estas puertas de cautividad. Vamos a ver que una de las prácticas que tienen más que nada las tinieblas es lo de la proyección astral, de lo que les he hablado. Los rituales que tienen ellos también, la meditación trascendental, la práctica del yoga, ¿no? Por ejemplo, la visualización, porque ellos comienzan a visualizar y a atraer cosas, eso es lo que ellos hacen. Ellos empiezan a invocar espíritus o poderes oscuros del más allá, empiezan a invocar a dioses paganos o dioses ancestrales y empiezan a tener encuentros sobrenaturales ya con ángeles caídos, lo que les decía, y hasta con el mismo Satanás, ¿no? Entonces de eso no vamos a profundizar, solo les vamos a decir que lógicamente a través de eso es lo que ellos hacen. Entonces nosotros a lo que vamos a ir es a lo siguiente. Y lo vamos a ver acá, porque ya sabemos que las tinieblas hacen todo eso. Ellos tienen sus puertas y quieren venir contra la iglesia, contra todos nosotros, pero nosotros vamos a ver algo acá muy importante. Porque mire, la expresión de las puertas del infierno, las puertas del Hades, aparece una única vez, miren, una única vez, y esto es bíblico, por eso sabemos que hay puertas del infierno. En Mateo 16-18, en este pasaje Jesús se refiere a la construcción de su iglesia, a la edificación de su iglesia. Sabemos que es más como un lugar espiritual, más que físico. Y él le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, dice en esta versión. En otra versión dice, las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces, ¿qué significa esto? Que es el poder de la muerte, no va a conquistar a la iglesia, que es lo mismo que pasa en Apocalipsis 12, donde dice que el acusador fue vencido, que el acusador ha caído, que es el mismo Satanás, y que nosotros, los santos, hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio del testimonio de nuestra palabra y porque hemos menospreciado nuestra vida hasta la muerte. Eso es lo que va a pasar ahí. Entonces, se dice que Jesús usa la frase Pulai Adou, que significa puertas del infierno, que es una expresión judía traducida
como el reino de los muertos. Entonces, esto es específicamente lo que el enemigo quiere establecer. Entonces nosotros siempre tenemos que recordar y predicar y proclamar esto, que las puertas del Hades, así se te levante el infierno mismo, hagan lo que hagan, rituales, brujería, proyecciones astrales, altares de maldad, se conecten los brujos, hechiceros, chamanes de alto rango y hagan sus 50.000 pactos o se desangren así como los falsos profetas, los profetas de Baal. Siempre tienen que haber los Elías que se levanten a hacer altar para Dios y que establezcan la victoria, que ya el Señor Jesús se la recordó aquí a Pedro para toda la iglesia. Acá no dice solamente que los apóstoles, acá no dice solamente que el profeta, que el pastor, no, acá habla de la iglesia, mi iglesia. El poder de la muerte no la va a conquistar, ¿no? El reino de los muertos no va a venir contra ustedes, porque están muertos, no tienen poder. Aunque ellos tienen cierto poder imaginativo, cierto poder de fantasía, de magia, a través de sus trucos de magia, sí, pero nosotros tenemos más que eso, porque mayor es el que está con nosotros, mayor es el que está con nosotros, y también más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, eso se tiene que ver muy claro, porque nosotros, hermanos, nosotros tenemos que enfocarnos en la victoria. Nosotros tenemos que enfocarnos en eso. No voy a ignorar que existe eso, que el diablo hace 50.000 cosas. No lo voy a ignorar, porque aún en el mundo hemos visto esas cosas, hemos estado en esas cosas, pero nosotros necesitamos enfocarnos qué es lo que Dios me dice que yo voy a hacer contra las puertas del Hades del infierno. Es eso, ¿no? Entonces vamos a ver que esta misma frase se encuentra en Job 38:17 e Isaías 38:10 en la versión de los, en otra versión de la Reina Valera, dice lo que proporciona una comprensión más clara del significado del término y dice, y por medio, por el miedo, se te abren las puertas de la muerte. Es por eso que el miedo cuando viene y nosotros le abrimos, porque si yo le abro mi corazón al miedo, el miedo entra y me atemoriza, ¿no? Porque yo puedo tener una lucha contra el espíritu de temor, de miedo, ya, pero es no algo que se me ha dado a mí. Pero si yo le abro mi corazón, entra el temor, inmediatamente es lo que le pasó a Job, ¿no? Y en esta versión dice, y por el miedo se te abren las puertas de la muerte, y temblaron los porteros del infierno al verte. Dice en esta versión Job 38:17 en la Septuaginta, la versión de los 70. Dice en Isaías 38:10 también esta versión de la Septuaginta, dice, dije que al final de mis días iré a las puertas del sepulcro, me separaré del resto de mis años. Entonces en estos ambos versos, el término Pulai Hadou, que significa el reino de los muertos, se refiere a la tumba, lo que indica que las puertas del infierno implican el lugar invisible de los muertos, ¿no? Como lo que se veía reflejado en Lázaro, en esto de la historia de Lázaro y el rico. Vamos a ver también, dice que en los tiempos bíblicos las puertas eran consideradas, ya sabemos, lugares de gran fortaleza y gobierno donde se celebraban justamente concilios. Entonces, con estos dos detalles, dice, es una comprensión adecuada de las puertas del infierno, implica también el poder y el gobierno de la muerte, ¿no? Porque hasta ese momento todavía el Señor Jesús no había ido a la cruz a vencer a Satanás, al reino de las tinieblas y al poder de la muerte, del reino de la muerte, también lo había vencido. Y eso tuvo que llevarse a cabo cuando Jesús venció al diablo y al poder de la muerte en la cruz. Ahí, ¿no? Lo que dice Hebreos 2:14. Dice, sin embargo, la Biblia nos dice que el último enemigo en ser destruido es la muerte, en 1 Corintios 15:26. Al final de los tiempos, finalmente veremos el cumplimiento de la promesa, donde dice 1 Corintios 15:54, la muerte es sorbida en la victoria de la cruz. Amén. Entonces, ya eso ha sido dado a la iglesia. Entonces, no tenemos que mistificar tanto esto. El Señor ya lo derrotó. Así que nosotros tenemos que proclamar y decir que las puertas del Hades, del infierno, no van a representar. Si bien tienen un poder, pero es un poder limitado,
ya fue vencido en la cruz. Entonces ahí te tienes que enfocar. Por medio de la cruz, de la victoria de Cristo, tú le tienes que recordar que por esa preciosa sangre derramada, por eso ahí fue ya vencido Satanás y todo el reino de las tinieblas y el poder de la muerte. El poder, por eso las puertas del Hades no van a prevalecer. La muerte no puede conquistarnos, no puede vencernos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hasta ahí, hermanos, nosotros podemos afirmar que definitivamente tenemos poder y autoridad para todo esto. Entonces, por eso te tienes que posicionar muy bien para no solamente experimentar, atravesar estas puertas y tener conocimiento de esto, sino también para vencer las puertas, esas puertas del enemigo, porque nosotros tenemos autoridad para atar y desatar, ¿no? Entonces, por eso el Señor le decía, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. El Hades representaba el poder del reino de los muertos, porque hasta aquel entonces nadie podía vencer a la muerte, nadie. Solo hasta que el Señor Jesús pudo vencer. Por eso que ya nosotros cuando pasamos de esta vida, salimos de esta vida terrenal, nosotros entramos en una vida ya celestial. Pero la vida eterna la empezamos a experimentar desde el día que nosotros entramos a vivir con Jesús, porque es Jesús el que vive. Jesús es eterno. Jesús es eterno. Entonces Jesús vive eternamente en mí y Él me lleva a entrar justamente en esa dimensión espiritual de eternidad. Entonces ahí yo puedo entender las cosas diferentes. Yo les digo, desde que Dios me abrió los ojos en ese sentido, mi nivel de entendimiento es diferente. Por eso, gracias al Señor, hemos podido prosperar en el alma, prosperar en nuestra salud, que no tenemos ninguna enfermedad para la gloria de Dios, y poder vencer en todo y prosperar en todo también. Amén. Entonces, eso es lo que yo deseo. Amado, deseo lo mismo para ti. Que tú también puedas tener victoria sobre todo esto. Y bueno, hasta aquí esta enseñanza sobre las puertas físicas y espirituales, según la Biblia, en esta última parte de las puertas dimensionales espirituales y también físicas. Amén. Espero que esto haya sido al menos un compendio de lo que se puede decir de todo esto, que es real, les digo, es real. Y ya lo demás, pues Dios quiera que ya lo pueda escribir en un libro porque son demasiadas cosas que yo tendría que contarles y testificarles y tendría para horas y días estar aquí. Pero Dios nos permite al menos tener esta conexión para poderles compartir algo lo más importante. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Ya estaremos pronto conectados. Y también vamos anunciando, ahora sí tengo la fecha de la última noche profética del año, va a ser el viernes 27. Estén atentos a los horarios, a la publicación, que lo vamos a hacer este día viernes para que puedan conectarse con esta última noche profética del año, que será noche profética de gloria y avivamiento. Amén, para la gloria del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Será hasta una próxima conexión con todos ustedes. Amén. Muchas bendiciones, saludos para todos. Chao, chao.